Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Vamos a dedicar esta clase a lo que es las generalidades de artrología. Y antes de empezar con eso, me gustaría primero pedirles disculpas porque yo estoy grabando esto desde Buenos Aires y para los que no la conocen, Buenos Aires es una ciudad muy ruidosa, ¿sí? La gente grita, los perros ladran, cantan las chicharras, pasa una moto, pasa un colectivo. No importa que uno viva en un barrio apartado, siempre todo es muy ruidoso, a diferencia que en Choele. Así que es posible que mientras vaya hablando se filtren ruidos a través del micrófono y no lo puedo evitar porque la única forma sería que me ponga a grabar esto a las 4 de la mañana y generalmente a esa hora estoy durmiendo, así que no puedo. Así que de antemano disculpas por los ruidos. Bueno, volviendo a lo nuestro, les decía que esta clase va a tratar sobre las generalidades de artrología. Y para ubicarnos un poco en contexto, lo que estamos viendo en toda esta unidad, que es la unidad 1, es la parte general de cada uno de los capítulos de la anatomía sistemática. Esta es una unidad que ustedes muchas veces suelen menospreciar o hacerle poco caso o no estudiarla en suficiente profundidad, pero créanme que esta es sin duda la unidad más importante de anatomía, porque no tiene ningún sentido que ustedes me puedan describir cualquier articulación del cuerpo de cualquier animal en perfecto detalle con sus ligamentos y todo lo que vamos a ver que compone una articulación. Si yo les pregunto qué es una articulación o qué tipos de articulaciones existen y ustedes no nos pueden contestar esto. Esto vale tanto para las articulaciones como para los huesos, como para los vasos sanguíneos, como para los nervios. Por eso los primeros temas que tratamos justamente en la unidad de generalidades son todos los conocimientos básicos que ustedes tienen que tener de las estructuras anatómicas antes de poder lanzarnos a estudiar esas estructuras, en particular en los animales que nos interesan, ¿sí? La anatomía sistemática, es decir, el encare del estudio anatómico a través de dividir al cuerpo en sistemas de órganos, tiene una serie de capítulos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene nombre propio. La osteología estudia a los huesos, la artrología o sindesmología estudia las articulaciones. Son dos palabras distintas porque una tiene raíz latina y la otra tiene raíz griega. La miología estudia los músculos, la angiología estudia a los vasos sanguíneos y al corazón. La endocrinología estudia las glándulas endocrinas, la neurología el sistema nervioso y por último la estesiología estudia a los órganos de los sentidos, ¿sí? Concretamente la piel, el ojo, el oído. Entonces lo que vamos a ver hoy son las generalidades de artrología o sindesmología. Y empiezo a compartir con ustedes entonces mi PowerPoint. Aguárdenme un cachito, que no sé por qué no lo está compartiendo. Ahora ahí estamos. Bueno, generalidades de artrología entonces. Esto presupone que ustedes ya saben y han escuchado la clase primero de generalidades de osteología, ¿sí? Porque los huesos y las articulaciones componen en conjunto el esqueleto, que es la parte pasiva del aparato locomotor, que es lo primero que vamos a estudiar a partir de la unidad 2 en adelante. Bueno, como dijimos, el estudio de las articulaciones corresponde a la artrología o a la sindesmología, entonces una vez más lo que estamos viendo acá son las generalidades de artrología y lo primero que tendríamos que hacer es definir una articulación. ¿Qué es una articulación? Bien, una articulación es la unión de dos o más huesos o a veces cartílagos que se unen para formar el esqueleto, ¿sí? Ustedes imagínense que el esqueleto, como ya vieron con Débora, tiene un montón de funciones, ¿sí? Una de esas funciones es la de prestarle sostén al cuerpo, pero si el esqueleto fuera una pieza ósea única, ¿sí? Un hueso único y grandote, el animal no podría caminar porque estaría todo embarado, ¿sí? Estaría todo duro. Entonces, la solución biológica a ese problema es que en lugar de haber un solo hueso único o 3 o 4 huesos enormes, haya muchos huesos más pequeños de distintas formas, por eso hay huesos largos, cortos, etcétera, lo que ya vieron, y esos huesos necesitan unirse a través de las articulaciones. O sea, la función primordial de las articulaciones es la unión, ¿sí? A veces uno piensa que la función primordial de las articulaciones es el movimiento, pero eso es incorrecto, porque como vamos a ver, no todas las articulaciones se mueven. Las articulaciones
son la unión, ¿sí?, de los huesos o cartílagos que componen el esqueleto. Que haya o no movimiento derivado de esa unión es algo secundario. Bien, las articulaciones en un principio se clasificaban de acuerdo al tipo o al grado de movimiento que tenían, ¿sí? Esta clasificación ya no se utiliza, aunque se la sigue utilizando en la anatomía humana, porque tiene algunos inconvenientes. Esta clasificación divide las articulaciones básicamente en articulaciones móviles, articulaciones semimóviles y articulaciones inmóviles, ¿sí? Y para cada una de esas categorías usan nombres específicos, ¿sí? Las articulaciones móviles se llaman diartrosis, las articulaciones semimóviles se llaman anfiartrosis y las articulaciones inmóviles se llaman sinartrosis. Esa clasificación se abandonó, por lo menos en la nómina anatómica veterinaria, porque hay algunas articulaciones del cuerpo de los animales, también del ser humano, que por alguna de las características que tienen podrían encajar en más de una de esas clasificaciones. Entonces, la nómina anatómica veterinaria creó una nueva clasificación de las articulaciones que no está centrada tanto en el tipo de o en el grado de movimiento que tienen las articulaciones, sino en la naturaleza de los medios de unión, es decir, en el tipo de tejido que actúa como medio de unión entre los huesos o cartílagos que componen una articulación. Y así entonces la nómina anatómica veterinaria nos habla de articulaciones fibrosas, de articulaciones cartilaginosas y de articulaciones sinoviales, ¿sí? Las articulaciones fibrosas y cartilaginosas tienen muchas cosas en común, son bastante parecidas en algunas cuestiones, salvo en el tejido que actúa como puente o medio de unión. Mientras que las articulaciones sinoviales son muy diferentes, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, porque tienen una estructura completamente diferente. Las articulaciones sinoviales son las que antes se llamaban articulaciones móviles, y las fibrosas y cartilaginosas incluyen las que antes se llamaban articulaciones semimóviles o inmóviles, ¿sí? Pero recuerden, no usamos ya esos términos, sino que les decimos cada articulación del cuerpo la vamos a ubicar en una de estas tres categorías: articulación fibrosa, articulación cartilaginosa o articulación sinovial. Vamos primero con las fibrosas y cartilaginosas. En las articulaciones fibrosas y en las articulaciones cartilaginosas tenemos dos huesos o cartílagos, no importa, y entre ellos, en el animal vivo, no va a existir ningún espacio que esté separándolos, porque todo el espacio que queda entre los dos huesos o cartílagos va a estar relleno por un tejido al que en forma general le podemos decir sustancia intermedia, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos un hueso, después tenemos otro hueso, y entre los dos tenemos este puente de tejido, que es la sustancia intermedia, que llena todo el espacio entre esos dos huesos o cartílagos. Por eso decimos que estas articulaciones, las fibrosas y las cartilaginosas, son articulaciones cuyas superficies articulares son continuas, porque uno pasa directamente de un hueso al otro, o de un cartílago al otro, sin que haya sin que haya ningún espacio concretamente en el medio. Es decir, no hay una solución de continuidad, ¿sí? Cuando el tejido o sustancia intermedia que rellena el espacio entre los dos huesos es tejido cartilaginoso, a la articulación la clasificamos como una articulación cartilaginosa. En cambio, cuando el tipo de tejido que rellena el espacio entre los huesos es un tejido conectivo de tipo fibroso, la llamamos una articulación fibrosa. Lógicamente ustedes todavía no conocen los tipos de tejidos porque no cursaron histología, pero digamos básicamente que los tejidos del cuerpo se pueden dividir en dos grandes grupos: los tejidos que están en la superficie del cuerpo, ¿sí?, o que están recubriendo las cavidades internas del cuerpo, como por ejemplo internamente la cavidad bucal o el esófago o el estómago. Ese tipo de tejido de recubrimiento se llama tejido epitelial. Y otro tipo de tejidos, que son los tejidos que unen distintas estructuras, que en conjunto reciben el nombre de tejido conectivo, ¿sí? Básicamente los tejidos epiteliales, los tejidos de superficie, son tejidos que tienen muchas células, una al ladito de la otra pegadas, mientras que los tejidos conectivos se caracterizan por tener pocas células, y esas células están inmersas en una sustancia
que es una matriz, ¿sí? Donde esas células están incluidas, y de acuerdo a cuál es la sustancia que predomina en esa matriz, los tejidos conectivos son de uno u otro tipo. Cuando hablamos de tejido conectivo fibroso, quiere decir que entre las células de ese tejido conectivo hay fibras, especialmente de una proteína que se llama colágeno, ¿sí? Algunos tipos particulares de tejido conectivo, como el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, son algo diferentes. Por ejemplo, en el tejido óseo, la sustancia que hay entre las células está calcificada, tiene sales de calcio y por lo tanto el tejido es duro, ¿sí? En los tejidos cartilaginosos, el cartílago es un tejido que precede al cartílago, el cartílago es un tejido que precede al hueso, ¿sí? No hay calcificación como en el caso de los huesos. Bueno, entonces, las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones fibrosas son articulaciones en las cuales las superficies articulares son continuas, porque el espacio entre hueso y hueso está relleno por una sustancia intermedia. Si esa sustancia intermedia es cartilaginosa, o sea, es tejido cartilaginoso, la llamamos articulación cartilaginosa. Si es un tejido conectivo de tipo fibroso, la llamamos articulación fibrosa. ¿Sí? Eso es lo que tienen en común. Vamos ahora a cada una de ellas por separado. Primero vamos a hablar de las articulaciones fibrosas, ¿sí? Como ya dijimos, las articulaciones fibrosas tienen superficies articulares continuas, es decir, no hay ninguna cavidad, no hay ningún espacio separando los dos huesos que intervienen en la articulación, porque está todo relleno por tejido conectivo fibroso. La sustancia intermedia, ese tejido que rellena el espacio entre los huesos, es un tejido de tipo fibroso, un tejido conectivo de tipo fibroso. Acá nos dice el PowerPoint, pueden transformarse en sinostosis. ¿Qué quiere decir eso? Que el tejido fibroso con el tiempo, con la edad, con los años, puede transformarse en hueso, ¿sí? Cuando un tejido puede mutar, puede cambiar, esto es una capacidad que tienen muchos tejidos del cuerpo, y transformarse en otro tejido diferente, ¿sí? Si ese tejido diferente en el que se transforman es hueso, decimos que esa transformación se llama sinostosis. Las articulaciones fibrosas pueden, no necesariamente lo van a hacer, pero pueden transformarse en sinostosis con la edad. Y no todas las suturas son iguales, entonces a este tipo articular, que son las articulaciones fibrosas, lo vamos a dividir en 3 géneros, ¿sí? Y esos géneros se llaman suturas, sindesmosis y gónfosis, que después vamos a ver por qué lo puse ahí entre signos de pregunta. Bueno, yo estoy molestando acá con mi imagen a que se vea el PowerPoint, así que me voy a correr un poquito para arriba. Ahí estamos. Bueno, las suturas son articulaciones de tipo fibrosa que normalmente se dan entre huesos planos, ¿sí? Y concretamente entre los huesos planos que forman parte de la cabeza, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es una cabeza ósea, y fíjense que existen espacios entre los huesos que forman la cabeza. Bueno, eso en el animal vivo, esos espacios están rellenos por tejido fibroso, y esos son las suturas, ¿sí? Entonces, la denominación que usamos para aquellas articulaciones fibrosas que unen entre sí, perdón por el ruido del colectivo que pasa afuera, huesos planos, es sutura. Como vamos a ver después, hay distintos tipos de suturas, aunque esto no tiene mucha importancia que lo manejen por ahora, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de las suturas? Que el tejido fibroso que las conforma generalmente puede evolucionar hacia una sinostosis, ¿sí? Esta cabeza que estamos viendo acá en la figura, yo sé que es la cabeza de un animal joven, porque veo perfectamente la separación entre los huesos. El tejido fibroso, lógicamente, no lo estoy viendo porque ese tejido se pudrió y desaparece, ¿sí? Si este fuera un animal viejo, yo en lugar de ver estas líneas de unión entre los huesos, vería una cabeza que parece una estructura única, donde las separaciones entre los huesos se perdieron. Y eso es porque los ligamentos que formaban las suturas, en la sustancia intermedia, terminaron osificándose y evolucionando a una sinostosis, ¿sí? Las sindesmosis son muy parecidas, pero se producen en otros lugares del cuerpo, en general no en la cabeza. Acá estamos viendo un hueso de la mano del caballo, ¿sí? Que es un metacarpiano, el único metacarpiano que tiene el caballo. Los metacarpianos son estos huesos, ¿sí?
Y el metacarpiano del caballo, o el metacarpo, mejor dicho, del caballo, está formado por un gran hueso metacarpiano y otros dos huesitos que lo acompañan a los costados, que se llaman metacarpianos rudimentarios. ¿Sí? ¿Por qué se llaman rudimentarios? Porque el grande se va a continuar con el único dedo que tiene el caballo, pero los rudimentarios no van a unirse con dedos porque esos dedos se perdieron evolutivamente. Bueno, estos huesos son huesos largos, ¿sí? Y la unión que se produce entre ellos, ¿sí? Esta que estamos viendo el espacio acá y esta que estamos viendo el espacio acá, ¿sí? Ese tipo de unión que se produce entre ellos es una sindesmosis, que también está producida por tejido fibroso, que acá desapareció también porque con el tiempo se pudre y desaparece, pero lo importante y la diferencia que tienen con respecto a las suturas es que acá no se trata de huesos planos, perdón, y además, en general, las sindesmosis no se osifican con el tiempo, es decir, no tienen tendencia a la sinostosis como ocurre con las suturas, ¿sí? Y por último tenemos las gónfosis, que ¿por qué las puse entre signos de preguntas? Bueno, por lo siguiente, las gónfosis son las uniones que se producen entre los dientes, ¿sí? Las raíces de los dientes, esto lo vamos a ver en anatomía 2, y los espacios que tienen algunos huesos de la cabeza para alojar a los dientes, que se llaman alvéolos dentarios, ¿sí? Las raíces están unidas a los alvéolos dentarios por un tipo de ligamento que se llama ligamento periodontal, y ese ligamento periodontal es de naturaleza fibrosa. Por lo tanto, algunos autores consideran que es un tipo de articulación fibrosa esta unión, pero tenemos un problema y por eso está puesto lo de gónfosis entre signos de pregunta. Y es que los dientes no son parte del esqueleto, y ya dijimos que las articulaciones se definen como la unión de dos o más huesos o cartílagos que forman parte del esqueleto. Los dientes no son parte del esqueleto, son parte del sistema digestivo. Entonces, muchos autores, con juicio y con razón, dicen no, las gónfosis no son un tipo de articulación fibrosa porque no son articulaciones, los dientes no son huesos, ¿sí? Entonces, sí podemos salvar esa observación de que los dientes no son huesos. Podríamos decir que la unión de los dientes con sus alvéolos a través del ligamento periodontal son un tercer tipo de articulación fibrosa que son las gónfosis, pero en realidad nosotros coincidimos con la mayor parte de los autores y desechamos a las gónfosis porque los dientes no son parte del esqueleto. Así que para nosotros las articulaciones fibrosas van a ser suturas o sindesmosis, ¿sí? Hace un ratito le dije que las suturas eran las uniones que se producían entre los huesos planos del cráneo y si se fijan en esta figura tenemos varios tipos de suturas, porque las suturas no son todas iguales. ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian en que la forma que tienen la superficie de los huesos no siempre es igual, ¿sí? Esto que estoy diciendo acá se lo estoy mencionando como un ejemplo. No necesito hoy que ustedes sepan esto en el capítulo de generalidades, pero es el mejor momento para decirlo. Por ejemplo, si se fijan acá abajo, ¿sí? A la izquierda, tenemos la unión de dos huesos, ¿sí? Que son los huesos nasales, y la línea que se forma entre los dos huesos, que es lo que va a estar relleno por el ligamento sutural, es derechita, ¿sí? A este tipo de suturas se las llama suturas planas, ¿sí? Pero hay suturas que son diferentes. Por ejemplo, acá arriba y a la izquierda tenemos suturas donde, si se fijan, la forma que tienen los huesos es como aserrada, dentada, parecen los dientes de una sierra, ¿sí? Entonces a este tipo de suturas se las llama suturas serratas, ¿sí? También hay suturas que son suturas en bisel, ¿sí? Donde un hueso se superpone con el otro y el espacio está lleno por el ligamento sutural, y unas más complicadas todavía que tienen un nombre horrible, se llaman esquindilesis, ¿sí? Que son suturas en las cuales una lámina de hueso, ¿sí? Encaja en una muesca que tiene forma de B corta, ¿sí? Que es esta que está acá abajo, o sea, este hueso encaja acá en ventral en este otro, ¿sí? Y es como si un hueso tuviera forma de B corta y el otro encajara así, ¿sí?
Estos son distintos tipos de suturas, suturas en bisel, suturas planas, suturas serratas, esquindilesis, y la verdad no tiene importancia que ustedes manejen esas diferencias ahora, pero sí que sepan que la forma de las suturas no es igual en todas ellas, en todos los huesos de la cabeza, ¿sí? Bien, esto es todo lo que tengo para decirles respecto a las articulaciones fibrosas. Vamos ahora a las articulaciones cartilaginosas. Habíamos dicho que son aquellas que son muy parecidas a las fibrosas, pero en las cuales la sustancia intermedia está formada por cartílago. Así que, al igual que en las articulaciones fibrosas, en las cartilaginosas las superficies articulares son continuas, es decir, no tengo ninguna cavidad ni ningún espacio que esté separando hueso y hueso, porque en el medio hay tejido cartilaginoso. La sustancia intermedia es tejido cartilaginoso. Estas también pueden transformarse en sinostosis. En general, algunas de ellas con el tiempo se pueden osificar. Y estas también tienen dos géneros distintos, que se llaman sincondrosis y sínfisis, ¿sí? Las sincondrosis son articulaciones en las cuales el tejido cartilaginoso que existe entre las dos láminas de hueso es un tipo de cartílago que se llama cartílago hialino, ¿sí? Que es ese cartílago de color blanco, nacarado, que brilla. Los cartílagos hialinos, que se escribe con H, los cartílagos hialinos con el tiempo tienden a osificarse, ¿sí? Un ejemplo típico es la unión que se produce en ventral entre los dos huesos de la cadera, que se llaman coxales, ¿sí? Esos dos huesos están unidos entre sí a través de una sincondrosis, es decir, a través de una tirita de cartílago que con el tiempo puede osificarse. Pero hay otro tipo de articulaciones cartilaginosas que las vamos a estudiar muy pronto, en la unidad 2, cuando estudiemos la columna vertebral, que son las articulaciones que se producen entre los cuerpos de las vértebras. Entre los cuerpos de las vértebras existen unas estructuras que tienen forma de disco, ¿sí? Que están formadas por un tipo de cartílago que ya no es de color blanco nacarado, sino que es más amarillito porque tiene otro tipo de fibras en su composición, y esos tipos de cartílagos se llaman fibrocartílagos, ¿sí? Cuando el medio de unión entre hueso y hueso está formado por un disco de fibrocartílago, los discos de fibrocartílago no tienden a osificarse con la edad, o son bastante resistentes a la osificación con la edad, y tiene que ser así porque si no la columna se me transformaría en un hueso único. Con la edad puede pasar que algunas vértebras se vayan uniendo a los animales viejos, pero no es deseable que eso pase, es patológico. Bueno, cuando la unión, les decía, está formada por un fibrocartílago en forma de disco, a ese tipo de articulación cartilaginosa la llamamos sínfisis, ¿sí? Fíjense que las suturas que ya vimos, las articulaciones fibrosas, no pueden tener ningún tipo de movimiento, los huesos de la cabeza no se mueven. Dentro de las cartilaginosas, la sincondrosis tampoco se mueve, ¿sí? Una vez que se produjo la osificación, no hay ningún tipo de movimiento, y mientras el cartílago se mantiene como cartílago hialino, el movimiento es mínimo. Pero en la sínfisis, el movimiento es más pronunciado porque este fibrocartílago permite ciertos movimientos entre las vértebras que, si tomamos dos vértebras solitas, esos movimientos son mínimos, pero como vamos a ver después, si tomamos toda la columna en su conjunto, pueden ser, cuando se suman todos ellos, mucho más pronunciados, ¿sí? Bien, entonces, recapitulando, tenemos las articulaciones fibrosas, que pueden ser suturas o sindesmosis, las gonfosis las dejamos aparte, y tenemos articulaciones cartilaginosas que pueden ser sincondrosis o sínfisis. Por último, pasamos al tercer tipo de articulaciones que podemos tener en el cuerpo, que son las articulaciones que se dan entre los huesos largos, ¿sí? Y que aparecen normalmente en los miembros torácicos y en los miembros pelvianos, que son articulaciones muy móviles y que son las articulaciones sinoviales. Acá la estructura de la articulación cambia completamente y es un poco más complicada que la que vimos hasta ahora. Primero porque acá ya las superficies articulares no van a ser continuas, sino que voy a tener un espacio entre un hueso y el siguiente, y ese espacio se llama cavidad articular. Acá entonces decimos que las superficies articulares,
No son continuas, sino contiguas, ¿sí? Quiere decir eso que hay un espacio entre ellas. Fíjense, acá tenemos un hueso, ¿sí?, que tiene una forma más o menos esférica en su superficie articular. Tenemos el otro hueso que tiene una forma correspondiente, una depresión, ¿sí? Y entre esas dos superficies articulares tenemos un espacio que acá aparece de un color azulado, y ese espacio es la cavidad articular. Fíjense que los huesos, la parte de los huesos que intervienen en estas articulaciones están recubiertas por cartílago, es decir, las superficies articulares, esta y esta, ¿sí?, acá y acá, están recubiertas por cartílago. Ese cartílago se llama cartílago articular y es un cartílago de tipo hialino, ¿sí? Cuando la superficie tiene forma convexa, es decir, hacia afuera, el cartílago articular es más grueso afuera que en la periferia. Y cuando la superficie tiene una forma cóncava, hacia adentro, el cartílago es más grueso en la periferia que en la parte central. En uno y otro caso, el cartílago articular se va a continuar con el periósteo del resto del hueso, ¿sí?, una vez que finalizo, ¿sí? Bien, estas articulaciones, además de tener entonces dos o más, pueden ser más huesos los que intervienen, superficies articulares que están recubiertas por cartílago articular, presentan una estructura que forma un puente entre hueso y hueso, esto que estoy señalando acá y que estoy señalando del otro lado, que recibe el nombre de cápsula, ¿sí? Esto es un corte sagital, pero ustedes imaginen que una cápsula es como un tubo que comienza en la epífisis distal de un hueso largo y va hasta la epífisis proximal del próximo hueso largo. Y ese tubo, ¿sí?, recubre todo completamente. Ahora, ese tubo, que es la cápsula articular, tiene dos capas. Una capa más externa, que es de tejido conectivo fibroso, ¿sí?, y a esa capa se la llama capa o estrato fibroso de la cápsula articular, y una capa más interna, que acá está dibujada de color amarillo, ¿sí?, que mira hacia la cavidad articular y que se llama membrana sinovial, ¿sí? Entre el estrato fibroso y el estrato sinovial, o simplemente membrana sinovial, entre los dos forman la cápsula articular. Como ven, el estrato sinovial o membrana sinovial no lo puedo ver externamente, sino que es una estructura interna. Y fíjense de dónde a dónde va la membrana sinovial. Justamente de donde el cartílago articular se unió con el periósteo de un hueso, hasta donde el cartílago articular se une con el periósteo en el otro hueso, ¿sí? La membrana sinovial es una membrana que tiene la capacidad de producir un líquido que se llama líquido sinovial, que es un líquido de naturaleza viscosa, aceitosa, y que tiene propiedades lubricantes maravillosas, tanto que ningún lubricante que se ha fabricado en forma artificial, por ejemplo para los autos o para cualquier tipo de maquinaria, es tan eficiente como este líquido, porque este líquido tiene la capacidad, por la naturaleza química de los componentes que tiene, que no nos interesa acá, de volverse más viscoso cuando aumenta la temperatura por el movimiento. Es decir, este líquido es un líquido que es relativamente poco viscoso, pero cuando hay movimiento y eso genera calor, se vuelve más viscoso y de esa manera protege a los cartílagos articulares para que no rocen entre ellos y se lesionen, ¿sí? Fíjense con que hay un espacio mínimo, aunque el espacio es mínimo, los huesos están separados. El cartílago articular de una articulación no se toca, de una superficie articular, perdón, no se toca con el cartílago articular de la superficie articular siguiente. Lo que sí, en estos esquemas, los espacios están muy exagerados para que los podamos entender. Podría ser que alguien les pregunte a ustedes qué límites tiene entonces la cavidad articular, ese espacio que separa los dos huesos. Bueno, la cavidad articular está comprendida entre el cartílago articular de un hueso y el cartílago articular del hueso siguiente, y a su vez entre la membrana o estrato sinovial de la cápsula de un lado, por medial o por lateral, y la membrana sinovial del otro lado. Es decir, los dos elementos que delimitan la cavidad articular son los cartílagos articulares y la membrana sinovial, ¿sí?
Bueno, por encima de la cápsula puede haber elementos de tejido conectivo que van de un hueso a otro y refuerzan la unión. Esos elementos, cuando existen, se llaman ligamentos, ligamentos articulares. Y los ligamentos articulares se pueden clasificar según el color que tienen, en estado fresco, que eso tiene que ver con el tipo de composición de fibras que tienen, y hablamos a veces de ligamentos blancos y de ligamentos amarillos. Cuando son blancos son más duros porque son más fibrosos, cuando los llamamos amarillos o se ven de color amarillo es porque tienen fibras elásticas y son más elásticos. Si bien van a ver ustedes que el libro les define a los ligamentos como engrosamientos de la cápsula o como engrosamientos del estrato fibroso de la cápsula, esto no es del todo correcto, porque como van a estudiar el año que viene en embriología, el origen embriológico de la cápsula y de los ligamentos no es el mismo. Se ven como si fueran refuerzos de la cápsula, pero no lo son. ¿Sí? En este esquema también tenemos un músculo, que todavía no estamos viendo los músculos, que son las estructuras que pasan por encima de las articulaciones, de un hueso a otro, para moverlas. ¿Sí? Bueno, esto es el esquema general de una articulación sinovial, pero en la vida nada es tan sencillo. Así que sobre este esquema básico vamos a poder tener un montón de variaciones. Vamos a ver cuáles pueden ser. Antes de seguir con eso, necesito cortar el video un momentito, lo voy a poner en pausa. Ustedes después lo van a ver todo en continuo, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Espero que solo haya un saltito para ustedes en esta pausa que hice, pero necesitaba fumar un cigarrillo y ir al baño y tomarme 3 mates, así que ahora continuamos adelante. Bien, les decía que nada es tan sencillo como este esquema general que vimos, entonces vamos a ver ahora qué variaciones podemos tener respecto de esto. Una cosa que me olvidé de decirles al principio es que este video les va a aparecer con una marca de agua que dice cuál es el programa que estoy utilizando para grabar la clase. Desgraciadamente no lo puedo evitar porque muchas de las herramientas que usamos para esto fueron gratuitas para los docentes durante la pandemia, pero ahora que terminó la pandemia todos nos quieren cobrar por usar todo, y la verdad que como generalmente estas herramientas se desarrollan en otros países y cobran en dólares, no podemos acceder a la versión Pro, así que nos tenemos que aguantar la marca de agua en el medio. Les pido disculpas porque sé que distrae un poco, pero bueno, es lo mejor que podemos hacer. Bueno, seguimos adelante entonces. Esto es lo que ustedes van a ver cuando vean una articulación en un preparado real. Y me interesa destacarles que muchas veces los preparados que ustedes van a ver sobre la mesa son un poco distintos de lo que es una articulación en el animal vivo. ¿Por qué? Porque si yo quiero que ustedes vean las superficies articulares y que ustedes vean los refuerzos de la cápsula, que son los ligamentos, tengo que eliminar la cápsula. Entonces, cuando nosotros hacemos preparados de articulaciones, generalmente eliminamos totalmente la cápsula para poder ver el resto de las estructuras y destacarlas. Acá estamos viendo una articulación donde tenemos una superficie articular que ven tiene forma de polea, ven que es de color blanco brillante, blanco nacarado, porque está recubierta por cartílago articular. Acá tenemos la superficie articular del otro hueso. Fíjense que el espacio que está separándolos es mínimo, ¿sí? Pero eso en el animal vivo está justamente relleno por ese líquido, que es el líquido sinovial, que acá ya se perdió porque le abrimos la articulación y que impide el rozamiento. Y externamente vemos refuerzos, ¿sí?, que son los ligamentos. En este caso, ligamentos de color blanco, porque son ligamentos fibrosos. Este corte que ustedes están viendo acá es el corte que le hicimos a la cápsula, donde se insertaba en este hueso y acá más proximalmente en este otro hueso, ¿sí? Entonces este es el aspecto que tiene una articulación en estado fresco, y si las ponemos en formol para conservarlas, van cambiando de color con el tiempo y se van poniendo de un color más grisáceo, que es lo que ocasiona estos químicos que utilizamos para conservarlas. Así que ojo, porque las articulaciones que vamos a ver en las preparaciones, repito, son diferentes de los esquemas generales que les estamos diciendo, porque hay algunas partes que las sacamos
para poder ver mejor lo que ocurre, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las variaciones? Acá me voy a correr de vuelta para acá. ¿Cuáles son las variaciones que podemos tener sobre este esquema general? ¿Sí? El esquema general, podríamos decir, es este que estoy marcando acá, ¿sí? Bueno, a veces ocurre que las superficies que intervienen en la articulación no son congruentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no se acomodan bien, ¿sí? Si yo tengo una cabeza que es como una esfera y tengo una cavidad, ¿sí? Esas superficies encajan bien. Pero a veces tengo una esfera, ¿sí? En una de las superficies articulares y la otra es plana, ¿sí? Entonces ahí ya la cosa no encaja bien. Entonces, cuando las superficies articulares no son congruentes, aparecen toda una serie de estructuras que en las articulaciones sinoviales denominamos en conjuntos como elementos accesorios. Los elementos accesorios siempre son de naturaleza cartilaginosa y lo que hacen es ayudar a que las superficies articulares se adapten mejor porque esas superficies articulares no tienen una forma exactamente congruente, ¿sí? Uno de los tipos de elementos accesorios que podemos encontrar son los discos y los meniscos, ¿sí? Un disco es podríamos decir, su nombre lo dice, un disco, una estructura con forma de plato, ¿sí? De cartílago que ocupa toda la cavidad articular, ¿sí? De un lado hacia el otro, es decir, se continúa con el estrato fibroso de la cápsula y que se interpone entre las dos superficies articulares, adaptándolas para que la unión sea mejor, ¿sí? Cuando ocurre eso, la cavidad articular queda dividida en dos compartimientos, ¿sí? Un compartimiento proximal y un compartimiento distal, que después vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? La verdad que no son muchas las articulaciones que tienen discos y no van a ver ningún ejemplo de articulación sinovial que tenga un disco articular, por lo menos en anatomía 1. Vamos a ver alguna en anatomía 2. Lo que sí vamos a ver en anatomía 1 es una variación de esto, que son los meniscos. ¿Cuál es la diferencia entre un disco y un menisco? Que los discos no son una estructura completa que va de lado a lado de la articulación, sino que son estructuras de cartílago que tienen forma de media luna. Fíjense acá abajo, ¿sí? Ven esta media luna ahí de cartílago y esta otra media luna de cartílago, ¿sí? Esas dos estructuras que tienen forma como de letra C son los meniscos articulares que se van a interponer entre hueso y hueso para adaptarlos mejor. El ejemplo característico de articulación que tiene meniscos es la articulación de la rodilla, que vamos a estudiar en el miembro pelviano. Fíjense que acá arriba tenemos los dos huesos que intervienen en la articulación de la rodilla. En realidad no son dos, son tres, pero bueno, los dos más importantes, que son el fémur y la tibia, y como sus superficies articulares no son exactamente congruentes, entre los dos se interpone entonces este disco articular, ¿sí? Este menisco articular, que en realidad son dos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces los meniscos son estructuras incompletas porque tienen esa forma de C, no van de lado a lado de la articulación y por lo tanto no dividen completamente la cavidad articular como ocurre con un disco. Esa es básicamente la diferencia. Y por último, a veces tenemos articulaciones donde la forma de las superficies articulares sí es congruente, por ejemplo tengo una cabeza y una cavidad, pero resulta que la cavidad es más chiquitita que la cabeza, entonces la cabeza no encaja en la cavidad porque esa cavidad no llega a contenerla. Entonces en ese caso aparece un tipo de elemento accesorio que recibe el nombre de cartílago marginal. Los cartílagos marginales son cartílagos que rodean el borde de una de las superficies articulares para hacerla más grande, ¿sí? Por ejemplo, acá en la articulación de la cadera, rodeando esta fosa que tenemos acá, que tiene nombre propio, se llama acetábulo, tenemos, ven, esta tira de color blanco que se ve ahí, es una tira de cartílago, que es un cartílago marginal, ¿sí? Que lo que hace es agrandar la superficie articular para que se pueda adaptar mejor a la otra que tiene forma esférica o de semiesfera, mejor dicho, que es la cabeza del fémur, ¿sí? Cuando un cartílago marginal rodea completamente
el borde de una articulación se lo llama labio, ¿sí? Labio articular. En cambio, si solamente rodea un pedacito del borde, es decir, una parte del borde articular, lo llamamos un rodete, ¿sí? Básicamente los dos son cartílagos marginales, pero el labio es completo, ¿sí? Y el rodete es incompleto, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos de todas estas cosas en distintas articulaciones más adelante. Ni siquiera es que ahora tengan ustedes que saber un ejemplo de articulaciones que tengan estos elementos, pero sí tienen que saber qué son estos elementos para entenderlos cuando los hablemos más adelante en distintas articulaciones. Entonces, discos, meniscos y cartílagos marginales, sean estos cartílagos marginales rodetes o labios, es decir, incompletos o completos, son todo el tipo de elementos accesorios que podemos tener en una articulación sinovial, que cuando están hay que describirlos, ¿sí? Bien, cuando una articulación es muy móvil, ¿sí? Ocurre que, fíjense, acá tenemos una articulación, ocurre que un tendón de un músculo que pasa sobre esa articulación, ¿sí? Tendería a rasparse, a rozar contra la cápsula articular, ¿sí? Si no hubiera algún tipo de protección que impida justamente ese rozamiento. Entonces, en algunas articulaciones que son muy móviles, ocurre que el estrato fibroso de la cápsula, el estrato externo, se debilita, ¿sí? Sus fibras se abren y la membrana sinovial se sale hacia afuera. Decimos que se evagina, eso quiere decir que se va hacia afuera, que forma como un globito, ¿sí? Y ese globito, ese pequeño saquito que se forma hacia afuera, es lo que llamamos un receso sinovial. Esto que nosotros acá tenemos pintado de color azul es la cavidad articular con el líquido sinovial. En este esquema lo que falta es la cápsula articular. Se eliminó del esquema a la cápsula articular para que podamos entender mejor. Y fíjense cómo en un punto, la cápsula que normalmente estaría acá, donde estoy señalando con la flecha, ¿sí? En un punto tiene como un pequeño agujerito, un espacio entre sus fibras, que hace que la sinovial se salga hacia afuera y forme este saquito, ¿sí? Que es el receso sinovial, que está lleno de sinovia, de líquido sinovial, y que va a actuar como una bolsita que amortigua, ¿sí? El paso de un tendón que pasa por encima, ¿sí? Para que el tendón no tenga rozamiento sobre la cápsula articular, ¿sí? Acá lo estamos viendo en un preparado. ¿Recuerdan cuando les decía que Koenig es un libro que tiene unas imágenes muy bonitas? Bueno, acá estamos viendo la unión de las dos últimas falanges, que son los huesos que componen los dedos de un caballo, ¿sí? La segunda y la tercera falange, y lo que hizo Koenig fue rellenar la cavidad articular con una resina, ¿sí? La cavidad articular es esta, pero fíjense cómo la membrana sinovial se vaginó, se salió hacia afuera, tanto por dorsal como por palmar o plantar, y creó en cada caso un receso sinovial para evitar que los tendones que pasan por encima de la articulación rocen contra la cápsula articular. Y como les había dicho antes, cuando tenemos un disco articular que divide completamente la cavidad articular, o a veces cuando tenemos articulaciones que son un poco más complicadas, en las cuales hay muchas filas de huesos entre las superficies articulares que se están uniendo. Eso ocurre, por ejemplo, en el carpo, que es lo que nosotros llamamos normalmente la muñeca, o en el tarso, ¿sí? En el pie, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, en el carpo, el carpo está interpuesto entre el antebrazo, que está formado por dos huesos, el radio y la ulna, y los huesos metacarpianos, que son los huesos de la mano, ¿sí? Este es el radio, este es la ulna, acá abajo tenemos los huesos metacarpianos, y entre ellos hay filas de huesitos, que son huesos cortos, ¿sí? Cuando pasa eso, o cuando hay un disco articular, como vimos antes, la cavidad articular queda dividida en distintos compartimientos. Acá en este tipo de articulación, como la articulación del carpo, tendríamos tres compartimientos. Uno entre el radio y la ulna y la primera fila de huesitos,
otro entre las dos filas de huesos entre ellos, que es lo que está pintado de rojo, y otro por último entre la segunda fila de huesos y los metacarpianos, ¿sí? Ese tipo de compartimientos que se crean cuando una cavidad articular queda dividida por la presencia de discos, a veces meniscos y también filas de huesos, se llaman sacos sinoviales. Es decir, cada uno de esos compartimientos es un saco sinovial, ¿sí? Como ven, todas estas estructuras, saco sinovial, receso sinovial, tienen nombres parecidos, así que no hay que confundirse y hay que aprenderse bien las definiciones para saber cuál es cuál, ¿sí? Bueno, redondeando ya un poco el tema, puede ocurrir que en una articulación sinovial simplemente tengamos dos huesos que se están uniendo entre ellos, ¿sí? Y en ese caso hay dos superficies articulares y decimos que la articulación es una articulación sinovial simple. Puede ocurrir en otros casos que haya más de dos huesos. Por ejemplo, en la rodilla tenemos el fémur, tenemos la tibia, pero también tenemos un hueso más, que es la rótula. Entonces hay más de dos huesos, ¿sí? Cuando ocurre esto, decimos que la articulación es una articulación compuesta. Y si apareciera, para adaptar las superficies articulares, alguno de los elementos accesorios que mencionamos antes, como discos, como meniscos o como cartílagos marginales, entonces decimos que la articulación es una articulación compleja, ¿sí? Simple y compuesta son dos categorías que son mutuamente excluyentes. Si una articulación es simple, no puede ser compuesta. Si es compuesta, no puede ser simple, ¿sí? Pero sí, una articulación simple puede ser compleja y una articulación compuesta también puede ser compleja al mismo tiempo, ¿sí? Porque estos nombres hacen referencia a distintas cosas. Unos tienen que ver con la cantidad de superficies articulares y otros tienen que ver con la presencia o no de elementos accesorios de unión. Bueno, las articulaciones sinoviales, lo mismo que las articulaciones fibrosas y cartilaginosas, se pueden dividir en géneros. Recuerdan, las fibrosas tenían dos géneros, suturas y sindesmosis, las cartilaginosas tenían dos géneros, sincondrosis y sínfisis, y acá también tenemos una serie de géneros. Ahora, acá tenemos un problema. La nómina anatómica veterinaria nunca menciona géneros para las articulaciones sinoviales, ¿sí? De modo tal entonces que cada autor menciona los géneros de articulaciones sinoviales como le gusta o crea tantos géneros de articulaciones sinoviales como más le gusta, ¿sí? Dice se los va a mencionar de una manera, Getty se los va a mencionar de otra manera, Barone, que es un libro al que ustedes en general no tienen acceso y no se lo pusimos en la bibliografía porque está en francés, tiene otra clasificación. Koenig utiliza otra distinta y nosotros lo que hemos hecho es unir todas esas clasificaciones y tratar de simplificarlo lo más posible de modo tal que cada una de las articulaciones sinoviales que vamos a estudiar de acá hasta el final de la cursada entre en alguno de estos 5 géneros que les acabamos de poner acá, ¿sí? Ahora, cuando ustedes lean las articulaciones de los libros, se van a encontrar muchas veces con que el libro las clasifica en cuanto a género, distinto que como se las clasificamos nosotros. Y esto es así por lo que les estoy diciendo, porque son distintos criterios. Y ninguno es mejor que otro. Son distintos criterios basados en distintas cosas, ¿sí? Entonces, cuando les preguntemos en un parcial, nosotros en general vamos a considerar correcta la respuesta de acuerdo a la clasificación que le damos nosotros, ¿sí? Pero si ustedes ponen, vamos a tratar de que esto no suceda, pero si ustedes nos dicen la clasificación que aparece en uno de los libros que nosotros le dimos como bibliografía y nos dicen, yo la clasifiqué así porque Dai la clasifica así, nosotros lo vamos a considerar como correcto, ¿sí? Porque en realidad no es una cuestión de correcto o incorrecto, son distintos criterios, ¿sí? Cuando una de las superficies articulares que interviene en la articulación tiene forma de semiesfera, es decir, es una cabeza, ¿sí? Lo que llamamos una cabeza, a esa articulación sinovial la clasificamos como esferoidea o esferoidal, ¿sí? Si una de las superficies articulares tiene forma de polea, recuerdan hace un rato, voy a volver para atrás, que les mostré una articulación, no, ahí estoy yendo para adelante, que les mostré una articulación que tenía forma esta, ¿sí? Ven que esto tiene la articulación como, tiene la forma, perdón, como de una polea, ¿sí? Bueno, cuando una de las superficies articulares tiene forma de polea, entonces decimos que la articulación es un gínglimo, ¿sí? O también
una trocleartrosis, son sinónimos, ¿sí? Si en cambio una de las superficies articulares tiene forma de cilindro, decimos que la articulación es una articulación condilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las superficies articulares con forma cilíndrica se llaman cóndilos. Si la articulación tiene una forma muy particular, que es un anillo de hueso sobre el cual encaja un vástago de hueso, es decir, un cilindro de hueso, y ese anillo gira alrededor de ese vástago de hueso, esto pasa en algunas articulaciones contadas, ¿sí? Pero ya vamos a estar viendo ejemplos de esto en la columna vertebral, decimos que la articulación es una articulación sinovial de género trocoide. Y por último, si las superficies articulares son planas, ¿sí? Y se deslizan una sobre la otra, decimos que la articulación sinovial pertenece al género planiforme, ¿sí? Les vuelvo a repetir, esta es una clasificación posible, entre otras tantas, no se hagan problema por el tema de que en los libros no la van a encontrar de la misma forma que la clasificamos nosotros. Y ahora algo muy importante, dijimos que estas articulaciones, las articulaciones sinoviales, se encuentran en los miembros y que, aparte de que son articulaciones en las cuales hay una solución de continuidad, porque hay una cavidad interpuesta entre hueso y hueso, son articulaciones que tienen mucho movimiento. ¿Cómo se llaman los tipos de movimiento que puede realizar una articulación sinovial? Esto siempre hay que describirlo cuando uno describe una articulación. Bueno, los movimientos de las articulaciones sinoviales son los siguientes. Cuando tenemos dos superficies planas que se desplazan una sobre la otra, ese tipo de movimiento simplemente se llama movimiento de deslizamiento, ¿sí? Después podemos tener un movimiento donde, ahí para la cámara, donde un eje óseo, por ejemplo mi antebrazo, ¿sí? Gira, ¿sí? Y sobre el eje que forman los huesos hay un desplazamiento en forma circular, ¿sí? Ese tipo de movimiento, a ver si lo puedo poner en la cámara, este movimiento, ¿sí? Se llama rotación, ¿sí? Hay más de un tipo de rotación posible, pero básicamente la rotación es un movimiento de giro sobre un eje óseo, ¿sí? Después tenemos movimientos que se llaman movimientos de oposición. ¿Por qué se llaman así? Porque el ángulo que se forma entre los dos huesos que intervienen en la articulación puede tener dos posiciones alternativas y opuestas, ¿sí? Si ustedes piensan en, a ver si lo puedo enfocar, no, así, en mi codo, ¿sí? Donde yo tengo un ángulo articular, ¿sí? En este caso, como lo estoy poniendo, es de 90 grados, ¿sí? Si el movimiento disminuye ese ángulo, el movimiento se llama flexión, pero si el movimiento aumenta ese ángulo, el movimiento se llama extensión, ¿sí? La flexión es acortar un ángulo articular, es decir, que el ángulo articular sea de menos grados, que se vuelva más agudo, y la extensión es aumentar el ángulo articular, es decir, que el ángulo sea de más grados, ¿sí? Y que el ángulo se vuelva más llano, ¿sí? Entonces, flexión y extensión es acortar o agrandar un ángulo articular. También hay movimientos que pueden realizar las articulaciones sinoviales que son de oposición, que se refieren a que una articulación se aleje o se acerque del tronco del animal. Estos movimientos se producen en los miembros, ¿sí? Si todo mi miembro se aleja del tronco, ¿sí? Entonces el movimiento se llama abducción, con una B ahí, con una B larga en el medio, ¿sí? Como es difícil de pronunciar abducción, a veces, aunque está mal, desde el punto de vista gramatical, nosotros decimos abducción, ¿sí? Le ponemos una E ahí en el medio para no confundirnos, ¿sí? Y el movimiento opuesto, cuando el miembro se acerca al tronco, ¿sí? Se llama aducción. Si se olvidan cuál es abducción y cuál es aducción, recuerden que aducción, AD, es para adentro, ¿sí? Es decir, el miembro se acerca al tronco. Estos movimientos son uno opuesto del otro, por eso se llaman movimientos de oposición. Flexión, entonces, acortar un ángulo articular, extensión, abrirlo, ¿sí? Abducción, alejar
una articulación, todo el miembro del tronco y aducción, acercarlo. Y por último tenemos un movimiento que suma a todos los movimientos de oposición juntos. Es decir, es un movimiento complejo en el cual por momentos hay flexión, por momentos hay extensión, por momentos hay abducción y por momentos hay aducción. Ese movimiento se llama circunducción y es un movimiento que tiene como forma de cono, ¿sí? Y es este movimiento que estoy haciendo con mi brazo, ¿sí? Donde tengo un punto fijo que sería mi hombro, ¿sí? Y todo el miembro describe un círculo, ¿sí? Así que la figura imaginaria que se forma es un cono, en el cual en algunos momentos voy a tener abducción, ¿sí? En otros momentos voy a tener aducción, pero a su vez el ángulo articular del hombro en algunos momentos se va a cerrar y en otros momentos se va a abrir. Entonces, cuando sumo todos los movimientos de oposición, tengo ese movimiento de forma como de un cono, que es la circunducción. Un ejemplo clásico es el movimiento que pueden hacer con la cola los caballos, ¿sí? O las vacas, ¿sí? Que la mueven el círculo para espantar moscas. Bueno, eso es un típico movimiento de circunducción, ¿sí? También el cuello puede hacer movimientos de circunducción, que sería esto que estoy haciendo en este momento, ¿sí? Donde tenemos flexión, extensión, abducción y aducción, todo al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Y para terminar, ¿cómo nosotros describimos una articulación? Cuando ustedes tengan una articulación sobre la camilla, ¿sí? Y tengan que describírmela, por ejemplo, la articulación de la rodilla, yo les doy la articulación de la rodilla y les digo, bueno, describirme esta articulación. Se la pongo sobre la mesa. Ustedes lo primero que dicen, toman la articulación, la miran y dicen, ¿cómo se llama esa articulación y a qué especie pertenece? Esto es una articulación de la rodilla de un equino. Ok, fíjense algo que no les mencioné hasta ahora, pero ¿por qué digo equino y no digo caballo? ¿Por qué digo canino y no digo perro? ¿Por qué digo bovino y no digo vaca? Digo así porque una articulación puede ser de un caballo, pero también puede ser de una yegua, ¿sí? Y una articulación puede ser de un perro, pero también puede ser de una perra. Cuando yo no puedo en una estructura determinar el sexo del animal al que pertenece, utilizo el nombre genérico de la especie, equino, bovino, canino. En cambio, un pene sí es de caballo, una vagina sí es de yegua, ¿sí? Pero las estructuras que no tienen diferenciación sexual utilizamos el término genérico. Bueno, entonces, articulación de la rodilla del equino, por ejemplo. Clasificación, tipo, género e indicar cuando corresponde si es compuesta o compleja. Sigamos con el mismo ejemplo de la rodilla. Después tengo que decir, esta es una articulación sinovial de género xínglimo, compuesta y compleja. Compuesta porque está formada por 3 huesos y compleja porque tiene meniscos. Después voy a describir las superficies articulares. Para eso es necesario que uno conozca los huesos, ¿sí? No voy a describir acá la superficie articular de la rodilla, pero van a decir, el fémur ofrece esta superficie articular, la tibia ofrece esta superficie articular, la rótula o patela ofrece esta otra superficie articular, ¿sí? Y van a tener que describir elementos accesorios cuando los haya, ¿sí? En este caso, de la rodilla van a tener que decir, esta articulación tiene meniscos, ¿sí? Después van a tener que describir los medios de unión, el ligamento capsular o la cápsula propiamente dicha, más todos los ligamentos que refuerzan esa cápsula. Después van a tener que describir la membrana sinovial y decir si forma o no forma recesos sinoviales, ¿sí? Por último, también van a tener que describir si se forman o no se forman sacos sinoviales en el caso de que haya elementos que interrumpen la cavidad articular, como ya dijimos, como discos, meniscos o filas de huesos. Y por último, van a tener que decir, en el animal, esta articulación hace los siguientes movimientos. En el caso de la rodilla, flexión y extensión, ¿sí? Pero podría haber otras, de lateralidad, de deslizamiento, de rotación, los que fueran, ¿sí? Y puse ahí potenciales y reales, porque, a ver, una cosa es el movimiento que puede potencialmente hacer una articulación esferoidea, donde tengo una semiesfera en una cavidad, puede básicamente hacer todos los movimientos de oposición, pero por la forma en que está colocada en el animal vivo, algunos de esos movimientos puede ser que no se produzcan, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a ver en algún momento que la articulación del hombro
podría hacer todos los movimientos de posición, de hecho en un humano puede, ¿sí? Yo puedo, pero en un animal que está con sus 4 miembros apoyados en el piso, no, solamente puede hacer flexión y extensión, pero no puede hacer circunducción, el caballo no puede hacer esto, ¿sí? Sería gracioso si pudiera, pero no puede. Habría que cuidarse si pudiera, pero no puede. ¿Sí? Entonces, una cosa son los movimientos potenciales, que tienen una articulación de acuerdo a las formas de superficie articulares, y otra cosa son los movimientos reales. Bueno, me había propuesto para este teórico que no durara más de 1 hora y estamos en 59 minutos y 54 segundos, así que me aplaudo. Llegué no sé cómo, porque no se los quería hacer extremadamente largo. ¿Sí? Y bueno, muchachas y muchachos, esto recién empieza. Para los que están cursando por primera vez, sé que esto parece mucho, que parece que no van a poder. Tengan paciencia, hay que sentarse, hay que escuchar los teóricos, hay que leer del libro estos temas. Estos temas los pueden leer de Dice en su primer capítulo, que se llama Algunos hechos y conceptos básicos, donde en muy poquititas hojas nos describe las generalidades de todos los sistemas que necesitamos manejar, que es lo que vamos a estar viendo la segunda semana de clase. También los pueden estudiar de Getty, pero en Getty están muy largos. Yo les recomiendo que se queden con Dice, ¿sí? Para este tema. Y hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que repetirlo y con el tiempo y con paciencia y haciéndose resúmenes y repasando lo van a aprender. Por supuesto, cualquier duda que tengan nos las dejan en el foro de generalidades, en el foro de la unidad 1. Cualquier cosa que no les quede claro de estos teóricos nos pueden preguntar ahí. Perdón, tengo hipo. Bueno, nos pueden preguntar en clase. ¿Sí? Bien, los dejo entonces. Fíjense que abajo de esta grabación va a aparecer también el PDF con esta presentación que usé para dar esta clase, porque a algunos les interesa imprimirlo y hacerse anotaciones ahí a los costaditos y demás. Bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes que viene.